Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Compartiendo Ciencia, el podcast donde difundimos temas relacionados al quehacer de las ciencias. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las ciencias sociales, pero más específicamente de la cartografía social. ¿Pero qué es la cartografía social? Bueno, es una metodología de construcción colectiva que integra mapas y ciencias sociales y que representa la realidad desde una mirada comunitaria. Tiene sus raíces en la combinación de técnicas cartográficas más tradicionales con la inclusión activa de las comunidades. Esta metodología no surgió de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un proceso necesario de las comunidades, ¿no? Demandado por las comunidades. Pero repasemos un poco de historia para entender esto. En las primeras etapas la cartografía era una herramienta que era exclusiva de los exploradores y los gobiernos. Los mapas se utilizaban principalmente para la navegación, la planificación militar y la administración de un territorio, la división de un territorio. Sin embargo, esto con el paso del tiempo, distintos académicos y activistas empezaron a ver que estos mapas tradicionales no reflejaban las experiencias y los conocimientos de las comunidades, ¿no? A medida que avanzaban las ideas de justicia social y participación comunitaria, surgió esta necesidad de una nueva forma de representación cartográfica que incluyera las voces de aquellos que vivían y experimentaban los territorios que estaban mapeados. Es así que la cartografía social comienza a tomar forma en los años 60, 70, en el contexto de los movimientos sociales que reclamaban por este bienestar y justicia social y por ende por la participación de la comunidad en la toma de algunas decisiones de su territorio. Es interesante en el texto El poder de la cartografía social de Sabina Haberger y Lulia Mansilla. Ellas en el texto se inspiran en las ideas de Paulo Freire, ¿no? Sobre la educación liberadora y crítica. En este sentido, Freire argumentaba que en tiempos de globalización capitalista, las ciencias sociales y de la educación debían desarrollar instrumentos conceptuales y metodológicos para visibilizar y abordar las desigualdades sociales. Es así que la cartografía social se presenta como una herramienta para romper esa cultura del silencio, estimulando la conciencia crítica y promoviendo transformaciones sociales basadas, ¿no? En este principio de diálogo, de autonomía, solidaridad, equidad, justicia social. Entonces se entiende que la cartografía en la investigación social parte de la premisa de quien vive en el territorio es quien lo conoce. Entonces, por lo tanto, se debe recurrir a los habitantes para poder comprender el territorio. La cartografía social es una metodología que posibilita el abordaje no solo de los problemas sociales, sino que también de qué manera se integran los diferentes actores en los procesos de co-construcción social del conocimiento, ¿no? El intercambio colectivo de saberes y la identificación de los recursos que tienen en el territorio, que tienen para transformar sus realidades. En el capítulo siguiente vamos a seguir profundizando sobre la cartografía social desde otros ángulos y aspectos. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este segundo capítulo sobre el surgimiento de la cartografía social. Vamos a hablar un poco sobre la metodología que se utiliza, que es la investigación-acción participativa. Esta metodología tiene sus orígenes en el psicólogo social Kurt Lewin, que es el creador de la teoría de campo, de la Gestalt también, por ejemplo, pero no vamos a hablar de eso. Desde el punto de vista ideológico, ¿no? Digamos que la IAP representa esa creencia sobre el papel que tiene el científico social de disminuir la injusticia social en la sociedad. La IAP promueve la participación de los miembros de la comunidad buscando soluciones a sus propios problemas. Además, va a buscar también el empoderamiento de la comunidad, generando además una conciencia fuertemente social y política.
Este tipo de metodología busca que se involucren los miembros de la comunidad y ya no van a ser vistos como objetos de estudio, sino como agentes de cambio de su propio territorio y de su realidad. Esta metodología consta de la búsqueda de recolección y clasificación de información relevante sobre la problemática que se va a plantear y se lleva a cabo a través de diálogos y entrevistas. Luego se van a planificar las actividades a realizar, organizando las tareas con una estructura y un método claro que incluye el contacto inicial con la comunidad y la socialización del proyecto, donde se presentan los objetivos, propósitos y ciertas actividades que se van a desarrollar. En la fase de intervención es donde se va a ejecutar el ejercicio cartográfico, ¿no? Se va a hacer el mapeo. Y este proceso incluye la adecuación del proyecto a las características más específicas de la comunidad, la inducción de cuestionamientos para entender la problemática en profundidad y la elaboración de mapas tanto del pasado como del presente para comparar ciertos cambios que sucedieron o pudieron haber en el territorio. Y va a tener una última fase que consiste en evaluar los resultados obtenidos mediante la intervención y la reflexión sobre el impacto que tuvo la cartografía que se realizó en la comunidad. Y esta evaluación va a permitir ajustar futuras acciones y mejorar los procesos de participación ciudadana y con un enfoque en la transformación social. En el siguiente episodio vamos a hacer un poco las conclusiones de lo que es la cartografía social y su importancia en las comunidades. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este último capítulo sobre la cartografía social. Bueno, como estuvimos viendo, la cartografía social es una metodología muy participativa que le ha permitido a las comunidades conocer y construir un conocimiento mucho más integral de su territorio, ¿no? Además se basa en la planificación participativa y la construcción horizontal del conocimiento, y esto es importante porque de esta manera se fomenta el saber colectivo. Además pudimos comprender que a través de la creación de mapas sociales se facilita la comprensión de la realidad territorial y se fomenta una participación activa en la construcción de un mejor bienestar para la comunidad. Y es importante en la cartografía social esta participación comunitaria en cada etapa del proceso, ¿sí? Desde que se inicia hasta que termina. Porque desde que se identifican las problemáticas, trabajándolas hasta la elaboración de soluciones, la participación de la comunidad es muy importante. Y es muy interesante el enfoque con el que trabaja la cartografía social, porque promueve una equidad y esta visión de la justicia social, y esto permite que las comunidades que están marginadas o invisibilizadas tengan una voz en la configuración y en la elaboración de su propio territorio. Además, la cartografía social entró en una nueva era, ¿no? Estamos en una nueva etapa. Esto es gracias a la revolución digital y el auge de las plataformas colaborativas en línea. Hoy cualquier persona con acceso a internet puede participar en la creación de mapas sociales a través de distintas herramientas. Bueno, hoy en el programa tenemos una invitada. Ella es Fernanda Penza, es antropóloga y especialista en gestión del patrimonio cultural por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, bienvenida, Fernanda. Te quería consultar y preguntar, ¿no? Sobre, para vos, ¿cuál es la importancia de la cartografía social como metodología para trabajar con las comunidades? Y además también saber qué pensás vos, qué crees de cómo va a ser la evolución de la cartografía social teniendo en cuenta los desafíos que van a afrontar las comunidades en el territorio o que están afrontando hoy en la actualidad, ¿no? En este corto y mediano plazo. Esto digo como consecuencia del extractivismo y demás temas similares.
Y también por último, si nos puedes contar alguna experiencia sobre la gestión del patrimonio cultural, el mapeo, trabajos realizados que hayan hecho, que estuviste involucrada. Retomando la pregunta de cuál es la importancia de la cartografía social como metodología para trabajar con las comunidades, ahí es importante pensar que la cartografía social es una metodología de investigación novedosa que, si bien ya tiene varios años de utilización, en la actualidad está en boga y está siendo aplicada en una diversidad de temas. Justamente un aspecto relevante de la cartografía social como metodología es que posibilita investigar desde una perspectiva diferente. Es decir, plantea un cambio metodológico, pero también epistemológico sobre qué es investigar, sobre quiénes participan en la investigación y de qué manera lo hacen. Este giro hacia epistemologías más críticas, decoloniales y colaborativas se ve claramente en la deconstrucción de una relación hegemónica y clásica entre investigadores y comunidades y grupos que eran tomados como objeto de estudio. La cartografía social entonces nos permite pensar y construir nuevos horizontes de conocimiento a partir de lógicas de investigación colaborativas con eje en las comunidades. En este sentido, la cartografía social posibilita en su hacer un ejercicio dialógico y reflexivo desde las miradas comunitarias, donde diferentes aspectos sociales, ambientales, culturales, económicos, entre otros, se exploran desde los territorios con la participación activa de sus habitantes y pobladores. Pienso que la notoriedad actual que adquiere la cartografía social como herramienta metodológica en investigaciones se encuentra vinculada a aquello que mencionaba antes sobre el potencial crítico en relación a las formas y sentidos en que se construye el conocimiento. Ese pensar y hacer de otra manera que plantea la cartografía social posibilita, por un lado, entender distintas problemáticas y complejidades presentes en los territorios desde las propias e históricas miradas de las personas que están allí y se vinculan en forma particular con esos entornos y que generan interacciones socioculturales con esos ambientes y los seres vivientes, y además mantienen relaciones y usos determinados con la naturaleza. Es decir, que esas personas y esos grupos que han ido construyendo conocimientos locales sobre el entorno, el territorio y el uso de los recursos son sumamente importantes. En este sentido, ante escenarios próximos que se vinculan con la aplicación de políticas económicas que no tienen en cuenta perspectivas de desarrollo sostenible o el cambio climático y que tienen su eje central en el extractivismo, es decir, piensan los territorios desde esa mirada, la cartografía social puede ser un instrumento muy importante a nivel político y metodológico para identificar esos riesgos concretos y potenciales también, y entender las complejidades involucradas y aportar soluciones construidas comunitariamente. Uno de los aspectos centrales que tenemos que pensar en relación a las cartografías sociales es cómo ir más allá del giro metodológico y poder entender la aplicación de la cartografía social como un paso dentro de un proceso donde se construyen intervenciones y soluciones duraderas en los territorios desde la producción de conocimientos locales. Bueno, en conclusión,
La cartografía social sigue evolucionando y va a seguir evolucionando. Se irá adaptando quizás a nuevos contextos y desafíos, y creo que es importante recalcar la capacidad para empoderar a las comunidades. Esto lo recalco y creo que es fundamental, ¿no? De tanto a las comunidades como a movimientos sociales u organizaciones comunitarias, ¿no? Ya que promueve este eje y este anclaje en la justicia social y en esto que es la participación activa. Por ende, creo que es una gran herramienta metodológica para tener en cuenta a la hora de abordar distintos temas sociales que tengan cierta complejidad en los territorios. Bueno, hasta acá llegamos, espero que hayan disfrutado tanto como yo y los espero en los próximos episodios de este podcast. Chao, seguimos compartiendo ciencia.